Hermanas que nos escuchan, es una bendición estar de nuevo con ustedes por este medio. Continuamos en nuestro estudio en el libro de Gálatas y en verdad lo digo con una sonrisa porque qué bendición, qué libro más interesante en verdad. Cuántas cosas hay por aprender. Les agradezco por su paciencia porque parece que ya llevamos meses en el capítulo 3 y no podemos salir de ahí, pero como les dije, capítulo 3 y capítulo 4 es en realidad la parte doctrinal de la carta y esos son los puntos que queremos enfatizar. No tengo ninguna prisa, no quiero ir a la carrera, no quiero pecar de ser muy superficial en cuanto a estos temas porque son de lo más importantes, en verdad. Aquí vamos a entender y aprender lo que significa la justificación por fe en Cristo Jesús y nada más. Y hay mucho, aunque parezca que no, pero hay mucho en el mundo hoy, en estos días, acerca de lo que es el evangelio que ha sido comprometido, si lo queremos hacer, que ha sido teñido con una falsa versión de lo que es la justificación por fe. Hay mucho de eso en muchos lados. Aparentemente no es tan maligno tal vez, pero si nos ponemos a estudiar con detalle, con cuidado, nos damos cuenta que qué importante es conocer la sana doctrina tal y como está escrita, porque podemos tener conversaciones con otras personas y podemos rápidamente identificar y decir, espérate, no, le estás agregando obras a tu salvación. ¿Crees que la salvación es por obras? ¿Te has dado a pensar que puedes ser suficientemente bueno como para obtener tu salvación por medio de eso? Y cosas así que en verdad es interesante. Por eso es que tomamos el tiempo para hacerlo de una manera pausada, pero de una manera clara. Si tenemos que pasar más tiempo, lo hacemos porque no estamos en ningún tipo de prisa. Así que vamos a orar y vamos a retomar nuestro estudio. Vamos ahora a regresar a los versos 15 en adelante. Se recuerdan que la semana pasada les di más o menos el trasfondo de lo que vamos a estar viendo, los principios que se establecen aquí. Y hoy vamos a analizarlos y vamos a seguir avanzando. Ojalá que podamos del verso 19 en adelante a ver hasta dónde llegamos, porque de nuevo no tengo ninguna prisa, pero quiero que esto quede lo más claro posible. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias por este momento, por este tiempo, por la bendición, Señor, de escudriñar tu palabra, de estudiar tu palabra, de entender tu palabra cuando tú nos revelas y de aplicar tu palabra. Gracias, Dios, por ser tan paciente, compasivo, misericordioso con nosotros y nos has dado en verdad este grandísimo privilegio, esta grandísima bendición de tu Espíritu Santo estar en nosotros, tu Espíritu que nos guía a la verdad. Entonces, gracias, Señor, por eso. Gracias te damos por este tiempo. Te pedimos que ahora que abrimos nuestras Biblias, tú abras nuestros ojos. También abras nuestro corazón para recibir tu verdad. Y después abre nuestras manos para compartir esa verdad con otros que tú pongas en nuestros caminos. Así que, Dios, para ti sea la honra y la gloria siempre, por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén. Capítulo 3, entonces, verso 15, dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, ¿no lo abroga para invalidar la promesa? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, verso 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hablamos de eso la semana pasada. Y hablamos de lo importante que es entender este concepto. Cuando se firma un contrato, un convenio,
una vez establecido, firmado y ratificado, ya no se puede cambiar. Entonces Pablo le está diciendo a estos falsos maestros, los judaizantes, les está diciendo, ¿qué les hace pensar a ustedes que si en términos humanos un convenio, un pacto que se firmó y se ratificó no se puede alterar, legalmente no se puede alterar? ¿Qué les hace pensar a ustedes que pueden alterar un pacto que se hizo no entre hombres, un pacto que Dios hizo, Dios mismo hizo, Dios originó? ¿Qué les hace pensar? Dice, no pueden invalidar el pacto que hizo Dios. Y hablamos de pacto y promesa y hablamos que es palabra que se puede usar en ambos términos. Entonces dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Obviamente ya hemos estudiado capítulo 12 del libro de Génesis, hemos estudiado capítulo 15, capítulo 17, capítulo 18 y todos estos capítulos que hablan acerca de la promesa que Dios hizo a Abraham. Y también estudiamos la semana pasada que no solamente fue una promesa que se hizo a Abraham, pero el Señor repitió esa promesa a Isaac. Después el Señor repitió esa misma promesa a Jacob. Lo vimos bien clarito. Y vimos que era de la manera en cómo Dios estaba enseñando que estas cosas iban a ser de así como Dios lo había establecido. Entonces, dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Obviamente, ya entendemos que si la promesa fue hecha a Abraham, ¿quién es la simiente? Bueno, Abraham después tuvo su primer hijo en realidad. Es Ismael, pero no era el hijo de la promesa, así que Dios no lo cuenta a él. Sí sabe que es su hijo y también dijo que lo iba a bendecir, pero no lo cuenta a él en cuestiones de la promesa. Dios cuenta a Abraham y al hijo de Abraham, que es Isaac. Luego, después de Isaac, vemos que Isaac va a tener a Esaú y va a tener a Jacob. Esaú es el mayor, por así decirlo, porque es el que nace primero. Pero Dios no va a rectificar su pacto con Esaú, sino que va a rectificar su pacto con Jacob. Abraham, Isaac y luego Jacob. Ok, para el tiempo que después estamos leyendo esto, dice que a su simiente. ¿A qué simiente entonces? ¿Era acaso a Isaac? ¿Era acaso a Jacob? Obviamente no, porque ellos ya están muertos. Entonces, ¿quién iba a ser esta simiente? Bueno, ahí viene la importancia de lo que es la cronología bíblica. Porque si bien es cierto que entendemos aquí que la simiente es Cristo, pero entonces ¿cómo vamos de Abraham, Isaac, Jacob, Cristo? No, pero sí sabemos lo que la Biblia dice, porque nos dice en 2 Samuel 7 que después vendría el tiempo cuando Dios haría una promesa a David, que en su trono, en el trono de David, se sentaría uno que iba a sentarse en ese trono para siempre y que iba a gobernar a las naciones. Obviamente estamos hablando del Mesías que habría de venir de la descendencia de David. No estamos hablando de el hijo de David, que sería Salomón, quien ocupó el trono. No, estamos hablando de Jesús el Mesías, que después vendría. ¿Cómo sabemos? Bueno, leemos los evangelios, particularmente el evangelio de Mateo. Y tenemos la genealogía de Cristo Jesús y vamos a mirar que esta es la genealogía de Cristo Jesús y vamos a llegar al punto en donde nos viene diciendo que entonces Jesús es hijo de José. Obviamente José no es el padre biológico de Jesús, ya sabemos eso, porque Jesús fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. José entonces va a adoptar a Jesús como su hijo. José, entonces vemos la descendencia que viene en retrospectiva. Entonces ahora vamos a ver que José es descendiente de David. Y Lucas nos da la descendencia de Cristo, o sea, los no quiero decir antepasados, pero pues sí, eso es de Cristo Jesús por medio del linaje de María, que también viene siendo descendiente de David. Y tenemos entonces esta bonita verdad en el Evangelio de Mateo, que nos dice que este es Jesús entonces, que ahora cuando María va a dar a luz, le dice que le va a llamar
a su nombre le va a llamar Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y continuamos adelante y vamos a ver entonces Juan el Bautista va a venir y va a ver a Cristo Jesús y va a decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego va a ir Jesús en su ministerio y luego va a ser llevado al desierto y va a ser tentado y luego antes de que vaya al desierto va a venir este grandísimo momento donde va a decir que es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y va a venir la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia ahora. Ese es el Padre hablando y se ve descender del cielo el Espíritu en forma de paloma que se asienta sobre su cabeza. Lucas nos dice, también Mateo, que cuando Jesús está en la sinagoga, está leyendo las profecías, particularmente en el libro de Isaías, y nos está diciendo cuando dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque cuanto me ha enviado a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y todas estas cosas. Esas profecías en todo el libro de Isaías vamos a ver que se refieren específicamente al Mesías. El Mesías tendría que ser descendiente de David, porque esa es la profecía, esa es la promesa en ese pacto que se establece de parte de Dios para David. Entonces, ponemos todas estas cosas juntas y vemos y decir: sí, entendemos ahora cuando Gálatas nos dice: y a su simiente, no como a muchas, sino a una, y esa simiente dice es Cristo. Esa es la simiente de Abraham, Cristo Jesús. Entonces, la promesa nos dice aquí, el pacto fue ratificado por Dios y porque es divino, porque es eterno y porque es incondicional, no se puede romper. Verso 15, verso 16, no se puede romper tampoco porque no solamente fue confirmado por Dios, pero es basado o se asienta, se basa en la promesa del Mesías, que es Cristo Jesús. Verso 16, las promesas, dice, las promesas y a su simiente como una simiente, la cual es Cristo. El pacto de la promesa fue confirmado por Dios a Abraham, ya sabemos eso, y luego fue centrado en Cristo Jesús como el Mesías que habría de venir. Luego, cronológicamente, verso 17, el pacto previamente ratificado por Dios, ya vimos, y ese pacto se centra en Cristo Jesús. Entonces el pacto de la promesa vino antes, 430 años antes que el pacto de la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Por qué? Porque es confirmado por Dios, es centrado en Cristo Jesús, que es la simiente, y cronológicamente el pacto de la promesa fue primero que el pacto de la ley que vino 430 años después. ¿Entendemos eso? Es interesante esto, como leíamos la semana pasada acerca del pacto con Abraham y vimos, importantísimo de recordar, el pacto con Abraham, divino, eterno, incondicional. No se puede romper. El nuevo pacto que Isaías nos hablaba, divino, eterno, incondicional. El nuevo pacto, el nuevo pacto en Jeremías, no sé si dije Jeremías o dije Isaías. En Jeremías capítulo 31, el nuevo pacto, divino, eterno, incondicional. Jesús después nos dice en el Nuevo Testamento, esta es la sangre, dice, del nuevo pacto. ¿Quién lo hace? Jesús. Es divino, por supuesto. Es eterno, por supuesto. Es incondicional, por supuesto que es incondicional. Estos pactos que estamos hablando, hay muchos más pactos en la Biblia, pero de estos que estamos hablando y de los que habla Pablo aquí en Gálatas, nos dice claramente, la promesa es superior a la ley. Ese es el punto. La promesa es superior a la ley porque la promesa fue confirmada por Dios. Sí, ya vimos eso. Pues centrada en Cristo Jesús, sí, y se cumple. A manera de que el capítulo 31 de Jeremías se cumpla, tiene que cumplirse en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el cumplimiento de ese pacto. Por eso dice, esta copa es mi sangre. Él cumple ese pacto. Ahora sí tiene cumplimiento.
confirmado por Dios, centrado en Cristo Jesús, cronológicamente mucho antes que el pacto de la ley. Entonces verso 18 dice aquí, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O es una o es la otra. Los falsos maestros estaban diciéndole a estos hombres, a estas personas en Galacia, a los Gálatas, les estaban diciendo, bueno, pensemos que sí, creíste en Cristo Jesús por fe, recibiste a Jesús por fe, recibiste el Espíritu, pero ahora tienes que obedecer la ley, si no en realidad no eres un buen creyente, entre comillas. ¿Acaso crees que solamente por decir por fe creía en Cristo Jesús ya estás bien? ¿Es ese proceso de santificación ya es completo nada más porque digas creo en Cristo Jesús? Pues sí. ¿Por qué? Porque no es algo que yo debo hacer, sino algo que Él ya hizo por mí. Y por fe creo que lo que Él hizo, lo hizo por mí. Lo que Él hace es siempre perfecto. ¿Y crees que nomás así por decir por fe? Pues sí, claro que sí. No, tienes que hacer algo. No, aquí la Biblia me dice. O es por la ley o es por la promesa. O lo creo por fe o lo tengo que hacer por mis propios méritos, por mi propio esfuerzo. ¿Se puede? No, no, absolutamente que no. Entonces ese es el punto de estos 4 versos aquí. El pacto de la promesa es superior al pacto de la ley, porque este pacto fue confirmado por Dios, porque es centrado en Cristo Jesús, porque cronológicamente fue 430 años que el pacto de la ley, y porque es completo. Completo. Verso 18 dice, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa y punto, se la dio. Aquí cuando dice Dios la concedió, la palabra en realidad dice Dios por gracia le dio a Abraham. Es todo. Fue dado por gracia le dio a Abraham. Eso es interesante. Eso es interesante. Y ya es un hecho dado, es un hecho que ya tomó lugar y es un hecho que tiene consecuencias hoy en día. ¿Entendemos? Entonces, bien importante. Ok, entonces, aquí hablamos de nuevo para aclarar. El pacto de la promesa es superior al pacto de la ley. ¿Por qué? Porque el pacto de la promesa fue confirmado por Dios y fue centrado en Cristo Jesús, fue cronológicamente antes del pacto de la ley y es completo porque Dios lo dio de manera completa, como un hecho que tuvo lugar en algún momento pero que tiene consecuencias al tiempo presente. Es completo, no le hace falta nada. La herencia es no por la ley, sino por la promesa. Sí, hoy en día nosotros recibimos a Cristo Jesús por la fe y de ese momento en que recibimos a Cristo Jesús, ahora ya no somos enemigos de Dios, no, ahora somos hijos de Dios. A propósito, muchas gentes dicen, ¿que acaso no todos somos hijos de Dios? No. ¿Cómo de que no? No. Todos los hombres pueden decir que son creación de Dios, pero para decir que somos hijos de Dios, es necesario, el primer capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 1, capítulo 1, nos dice en el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién era la luz? Estamos hablando de Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ya sabemos que es Jesús, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vean que a lo suyo es singular y suyos es plural. A lo suyo, ¿por qué es suyo? Porque es de él, es su creación, le pertenece, el mundo es de él. Pero los que estaban en este mundo, dice, deberían ser suyos, no le recibieron. ¿Por qué son suyos? Porque él los creó. Le pertenecen. Ahora bien, vean esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está el asunto. A los que creen, ¿cómo se llama eso? Fe. A los que le reciben, a los que por fe creen en él,
a ellos les dio potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Y estos, dice, verso 13, ya no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora tienen una nueva naturaleza. ¿Cómo así? Antes, la naturaleza pecaminosa de la carne. Hoy, la naturaleza del Espíritu. Por eso es importante nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Ya nacimos de la carne, salimos del vientre de nuestra mamá. Eso es nacer de la carne, pero ahora necesitamos un nuevo nacimiento, que es el nacimiento espiritual, y eso es por voluntad de Dios. Nacemos del Espíritu. Y cuando eso sucede, entonces ahora Dios nos da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene el asunto. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¿Herederos de qué? De todas sus riquezas en gloria, nos dice Efesios capítulo 1. Qué interesante es mantener la perspectiva bíblica de todas estas cosas y mantener claro lo que estamos hablando en todo esto. Efesios 1, verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra, nosotros, Pablo dice, vean esto, hay un cambio. Nosotros los que primeramente, ¿esto quién es? Los judíos. Pero dice, en él también vosotros, ¿quiénes son ellos? Los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que nos decía anteriormente en Gálatas? ¿Acaso no es maravilloso leer la Biblia en contexto así, bien clarito? Ahora bien, capítulo 3, verso 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Ok? ¿Cuál promesa es esta? La promesa que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios. ¿No es maravilloso estudiar la Biblia en contexto? Entonces, en Gálatas 3:18, la herencia no es por la ley, no ganamos esta herencia. ¿Por qué la ganamos? Por fe. ¿Por fe en quién? En Cristo Jesús. Y que resultó de nuestra fe en Cristo Jesús, recibimos la promesa de esta herencia. ¿Cuál es la herencia? El Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué hizo el Espíritu? Nos ha sellado. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahora ya no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios y somos coherederos de esa herencia. ¡Oh, gloria a Dios! Coherederos con Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, eso debe quedar clarito. La promesa es superior a la ley. ¿Por qué? Porque este fue un pacto confirmado por Dios, centrado en Cristo Jesús, el Mesías, cronológicamente mucho antes de la ley, y es completo. La promesa en Abraham es completa. ¿En qué sentido? En que por fe recibimos inmediatamente el espíritu de la promesa, ser sellados por el Espíritu, y ahora por eso somos adoptados hijos de Dios, herederos de las riquezas de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Completo, todo hecho. Ahora bien, verso 19. Entonces, aquí llegamos a este punto en nuestro estudio en donde podríamos decir, entonces, a ver, déjame ver si entiendo correctamente esto. Entonces, si todo esto fue por fe, y si solamente basta creer en Cristo Jesús, y todo esto de la promesa por fe es en Cristo Jesús, lo recibimos y todo está bien, ¿para qué entonces necesitábamos la ley? ¿Cuál es el propósito? ¿La podemos desechar entonces de una vez para siempre? Por supuesto que no. Y aquí nos va a decir Pablo en el siguiente verso, y eso es lo que vamos a ocuparnos en lo que resta de nuestro tiempo ahora. Pero es importante que recuerden esto. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? No hay necesidad de la ley. Tirémosla a la basura y no. ¿Por qué no? Porque aquí nos está diciendo,
La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Aquí es importante, primero que nada, definir qué es transgresión. Transgresión es aquí. Transgresión es infringir o violar un precepto o una ley. Transgresión es actuar contra una ley, una norma o una costumbre. Es decir, hay una ley que dice el máximo de velocidad en esta carretera es 50 kilómetros por hora. Transgresión es sabiendo que hay un máximo de velocidad establecido. Yo puedo pensar, no, yo quiero ir a 75. Estoy transgrediendo una ley. Estoy infringiendo una ley. Estoy violando una ley que ya es establecida. Eso es transgresión. A ver entonces, verso 19. ¿Para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Pero como que no hace mucho sentido, ¿cierto? Bueno, aquí es donde el estudio sistemático de la palabra de Dios nos ayuda en gran manera. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que observar las diferentes versiones y tenemos que observar si es necesario ir hasta la raíz, el hebreo o el griego que estemos hablando en el Nuevo Testamento, o el griego en el Antiguo Testamento, y tenemos que investigar qué dice eso en el idioma original. Hay varias traducciones de este verso que dicen de diferente manera. Por ejemplo, Gálatas 3:19 en una versión dice, en ninguna manera, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. En otra traducción dice, la ley fue añadida, vean esto, para mostrarle a la gente sus pecados. Me gusta esta traducción. La ley fue añadida para mostrarle a la gente sus pecados. Otra traducción dice, la ley fue añadida para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. También tiene mucho sentido. Pero me gusta esta. La ley fue añadida con el fin de señalar lo que era pecado. En nuestra traducción dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Entonces me encanta. La ley fue añadida con el propósito de señalar lo que era pecado. Eso es el punto. Fue añadida con el propósito de señalar lo que era pecado. Muy importante. La ley entonces fue, escuchen esto, la ley fue añadida a la fe. Ese es el pacto de la promesa, el pacto de fe. La ley fue añadida a la fe con el propósito de señalarnos el pecado y demostrarnos qué es el pecado. Una vez nos tomamos el tiempo de estudiar la ley con calma, la ley nos despierta. Vean, la ley nos despierta nuestros sentidos, la ley nos hace conscientes, completa y claramente conscientes de que la ley es una perfecta manifestación del carácter santo de Dios. ¿A qué me refiero con esto? La ley es una perfecta manifestación del carácter santo de Dios. A ver, hablemos en otros términos. Sí, la ley, dice, nos fue dada con el propósito de señalar lo que era pecado. Aquí está la ley añadida a la fe, no al revés. La ley fue añadida a la fe porque la ley señala lo que es pecado. ¿En qué sentido? En el momento que me doy al tiempo de estudiar la ley, esto es Éxodo, Levítico, Deuteronomio, comienzo a entender la pureza del carácter de Dios. Comenzamos a entender que Dios es un Dios santo y entendemos otras cosas acerca de cómo es Dios. Empezamos a entender las cosas que a Él le agradan y las cosas que le desagradan. ¿Entiendes? Te lo pongo por ejemplo aquí. Una persona comienza a asistir a una iglesia cristiana. Obviamente esta persona vivía pues como el resto del mundo haciendo los deseos de la carne y todo eso. Pero ahora ha comenzado a asistir a una iglesia y tiene una Biblia y se congrega domingos y miércoles o los días de entre semana y estudia la palabra de Dios. Y de repente hay un cambio en esta persona. Sus amigos, sus familiares inclusive,
lo comienzan en cierta manera a separar, lo comienzan a aislar, porque ahora es raro, es muy raro. Cuando hay fiestas no participa, cuando hay estas cosas no se junta, ya no hace lo que antes hacía con nosotros. Y comienzan a darle este tiempo muy difícil en que lo acusan y lo separan y lo señalan y todo eso. Y lo comienzan a molestar con esto de que, oye, ¿y por qué tú no vas a los bailes? ¿No te deja tu religión? ¿Han escuchado eso, verdad? Claro, yo sé que todos hemos escuchado eso. ¿Te lo prohíbe tu iglesia? No. No es eso. Es exactamente lo que estamos viendo aquí. La ley fue añadida a la fe para señalarnos al pecado. Y ahora que hemos empezado a estudiar la ley sistemáticamente, concienzudamente, pausadamente, meditativamente, empezamos a estudiar y nos damos cuenta que en los libros de la ley nos dice qué santo es Dios, cómo Dios es tan santo, tan puro, tan majestuoso, perfecto. Y no necesito que alguien me diga, no vayas al baile, no tomes, no hagas. No necesito. La ley me ha comenzado a enseñar, a despertar mi conciencia, mis ojos, mi corazón, a lo que antes yo no consideraba como malo. Ya leo en la ley, estas cosas no le agradan a Dios. La ley dice, no robes. Antes para mí era chiste. La ley dice, no adulteres. Antes eso era normal en nuestra cultura. La ley dice, no mates. Entre más tiempo dedico a estudiar la ley, más me doy cuenta del carácter santo de Dios, más comienzo a entender cómo Dios es y comienzo ahora a entender lo que a Él le agrada y lo que le desagrada. Y el Espíritu que está en mí, que me guía a toda verdad, me dice, ¿qué vas a hacer? No quiero desagradar a Dios. No quiero ofender a Dios. No quiero volver a hacer las cosas por las cuales mi Jesús fue a la cruz. La ley entonces me revela que la ley de Dios está contra la idolatría, contra el robo, contra el asesinato, el adulterio y todas estas cosas. Y si eso está en la ley, eso está en mi corazón. No quiero hacer esas cosas. ¿Me obligan? No. ¿Me critican? No. Que si me voy a ir, me echo una bailada por ahí, cuando vengan a la iglesia me van a decir, no, nadie me va a decir nada. No me importa lo que me digan aquí. ¿Qué dice él? Así que, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, o en otra manera de traducirlo, fue añadida con el fin de señalar lo que era pecado. Me señala lo que estaba haciendo mal. Me muestra mis pecados. Vean esto, vayan en sus Biblias a Romanos 7. Bien interesante este punto, ¿ok? Por eso, no lo pasen por desapercibido. Y aquí tenemos respuesta a muchas preguntas que la gente dice. Vean lo que dice, Romanos 7, verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, es justo y es bueno. Claro, la ley es hermosa, es bonita, es buena. Entonces, ¿cuál es el problema con la ley? No,
Primera de Timoteo, yo se los leo, no lo tienen que buscar si no quieren. Vean esto. Primera de Timoteo 1. Dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Ahí está la palabra. Los que rompen la ley. Y desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y matricidas, los homicidas. ¿Qué es parricidas? Los que matan a los padres. ¿Qué es matricida? Los que matan a sus madres. Ay. Para los que matan en cualquiera, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Esa es la ley. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, la ley apunta hacia lo que es pecaminoso. La ley me despierta a las cosas que le desagradan a Dios. Bien interesante, ¿no es cierto? Así que la ley tiene un importante rol aquí que jugar, un papel que desempeñar, un muy importante papel que desempeñar. Nos revela lo que es pecado. Pero el problema de la ley es que solamente me revela lo que es pecado, pero no me puede perdonar de mis pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora bien, porque la ley de Dios claramente me revela lo que es pecaminoso, y a pesar de que no me puede perdonar de mis pecados que ya cometí, escuchen esto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones o con el fin de señalar lo que era pecado, como dijimos, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que viniese la simiente. Quiere decir que la ley entonces tiene un vencimiento, tiene una expiración. Entonces ya voy entendiendo aquí. La ley me señala lo que es pecado, no me puede perdonar de mis pecados, pero me va a seguir señalando lo que es pecado hasta que venga la simiente o hasta que venga Cristo a quien le fue hecha la promesa. Ok, ya voy entendiendo aquí. Y la ley aquí nos va a decir, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Se está poniendo enredoso aquí. No. Aquí es lo que quiero que vean. El punto que Pablo está haciendo es decir, vamos a un contraste entre fe y ley. ¿Okay? La promesa, el pacto de la ley. Veamos este contraste entre los dos. La fe y la ley. La fe y la ley. La fe, dice Pablo, es superior a la ley. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ley solamente me señala el pecado. Ok. ¿Y luego qué? Hay otras cosas que la hacen diferente. ¿Por qué? El principio aquí es que la ley es inferior a la fe. El punto principal es que la fe es el principio, es el punto principal más bien. La ley es inferior a la fe y la fe es superior a la ley. La fe es lo principal. La ley fue añadida a la fe para mostrarnos pecado, pero no puede perdonarnos el pecado. Pero vean esto. Ahora Pablo en cierta manera está haciendo aquí una comparación hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ok, en esta comparación la ley es inferior a la fe. La fe es el punto más importante. Aunque la ley de Dios tiene un papel importante que desempeñar, pero fue agregada, como hemos dicho, para revelar lo que es pecado. En comparación, la fe está sobre el principio de la ley o los principios establecidos por la ley. ¿Por qué?
porque la ley es limitada, y aquí lo vamos a ver en este contraste. Ahora, acuérdense, estamos hablando de que Pablo está refutando las falsas enseñanzas de estos judaizantes que están engañando a los gálatas al decirles que deben venir y ponerse bajo la ley, o en realidad su salvación no cuenta. No hay santificación fuera de la ley, le están diciendo. Esa es la mentira que le están contando a los gálatas, y por eso Pablo se ha enfurecido con ellos, y Pablo está refutando, y por eso aquí está diciendo: no, de ninguna manera. ¿Cómo es posible que te quieras poner bajo la ley si la ley es inferior a la fe? ¿Por qué es inferior? Porque la fe fue confirmada por Dios, fue centrada en Cristo Jesús, fue cronológicamente antes, mucho antes que la ley, y es una promesa completa en Cristo Jesús. Pero aún así, todavía va a presentar otros puntos de este contraste. Y vamos a ver aquí. Ahora, solamente para manera de que no nos agarre mucho el tiempo, otra vez, como siempre, ¿se acuerdan del pacto que Dios hace con Abraham en el capítulo 15? ¿Se recuerdan que les leí acerca de eso? Les voy a leer solamente unos versos para que tomemos el contexto de este contraste que Pablo va a presentar entre fe y ley. Yo sé que algunos estarán diciendo: ay, Dios mío, ya me duele la cabeza. No debe dolerte la cabeza. Estas son cosas importantes. Si están en la Biblia, es porque son imprescindibles. Capítulo 15, vean, les voy a leer solamente versos voy a leer el verso 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos y todos esos. Hace esa promesa, dice aquí, que hizo con a Abraham. ¿Dónde estaba Abraham? Dormido, ¿se recuerdan? ¿Quién hizo el pacto completamente? Dios. ¿Quién pasó por entre los animales que estaban? ¿Se acuerdan? Los animales que cortaron, uno a cada lado, en la mitad, y luego estas aves que trajeron. ¿Quién pasó por en medio de ellos? Solamente Dios. Dios en realidad confirmó este pacto que Dios hizo con Abraham, pero Dios lo confirmó consigo mismo. Quiero que ese es el punto que quería. Ahí dijo: Jehová hizo este pacto. Abraham no tuvo que ver nada en esto, porque es un pacto unilateral, es un pacto incondicional. Ahora bien, ¿por qué les estoy diciendo? Porque aquí vienen 3 puntos de comparación entre fe y ley. Y escuchen esto. Número 1, cuando Dios hace la promesa a Abraham, Dios estaba hablando directamente con Abraham. No había mediador. Aquí vamos a ver adelantito, pero guárdense ese pensamiento por ahorita. Cuando Dios hizo ese pacto con Abraham en Génesis 15, por eso dice: y dijo Jehová. No le dijo Jehová a Abraham, nada más dijo Jehová. Dios hizo ese pacto, habló directamente Dios a Abraham. El primer punto de este contraste que él está haciendo. Dios directamente le habla a Abraham. En Éxodo capítulo 19 más adelante vamos a ver que Dios le habla a Moisés cuando le va a dar la ley, pero después vamos a leer que Dios le da la ley por medio de ángeles. Entonces va a venir Dios al ángel que le escribe en las tablas de la ley, las tablas que le van a ser dadas a Moisés, y Moisés que lo tiene que venir y decir estas cosas al pueblo. ¿Quién es el mediador? Dios, y el mediador es Moisés. Va a mediar entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Entiende esto? Le estoy diciendo esto así a la brevedad porque es importante que nos acordemos de estas cosas. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, en el libro de Génesis capítulo 17 les dice que este es un pacto eterno, es un pacto para siempre. Pero aquí es el punto a donde quería llegar. Pero aquí dice, vean esto: hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Quiere decir que el día vendría donde la ley tendría que expirar. Y ese es el punto de lo que está diciendo aquí. A Abraham le fue hecho este pacto
por medio de Dios, sin intermediario, directamente. El pacto que Dios hizo es eterno. El pacto que Dios hizo con Abraham es incondicional. Y el pacto pues obviamente es eterno, es para siempre. Pero el pacto que Dios hace con Moisés para el pueblo de Israel, se los leo ahora. Por eso les dije, guarden ese pensamiento porque les voy a leer esto. Vean, Éxodo 19, y allí vamos a cerrar en un momento nada más. Permítanme. Ok. Éxodo 19, vean esto. Muy importante que se recuerden estos versos, ¿ok? Dice en el verso número 3, Éxodo 19, verso 3. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros, vean esto, si dieres, si guardares, entonces dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Verso 5 dice, si haces esto, si guardas esto, si obedeces esto, entonces pasará esto. Estamos haciendo un contraste, fe y ley. Ahora bien, el punto principal, fe es superior a ley. ¿Por qué? La fe fue dada como este pacto a Abraham, confirmada por Dios, centrada en Cristo Jesús, cronológicamente mucho antes que la ley y completamente el cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Por qué es superior el pacto de fe al pacto de la ley? Porque a Abraham le fue dado el pacto de fe directamente de Dios. A Moisés le fue dado el pacto de la ley para el pueblo de Israel. Y había mediador entre Dios y Moisés, un ángel entre Dios y el pueblo, un hombre. Y aquí nos dice que ese pacto vendría un día en donde terminaría. Esa ley terminaría en el momento en que viniera la simiente, Cristo Jesús, a quien le fue hecha la promesa. Porque después de todo, dice el verso 20, el mediador no lo es de uno. Cuando hay un mediador, quiere decir que hay dos entidades que están haciendo este pacto. Pero en este caso dice, el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. ¿Quién fue el mediador entre Dios y Abraham? Dios mismo. Dios hizo ese pacto con Dios prácticamente. Y esas bendiciones incondicionales se las dio a Abraham. ¿Entendemos esto? ¿Qué es lo que está tratando de decir? Aun cuando la ley no me puede perdonar mis pecados, la ley me apunta hacia lo que es pecado. Abre mis ojos la ley a lo que le agrada a Dios, a lo que le desagrada a Dios. La ley entonces, ¿para qué sirve? Dice aquí la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Para que nosotros entendamos o aprendamos a identificar lo que es pecaminoso, lo que le ofende a Dios, lo que le desagrada a Dios. Y obviamente en nuestra relación con Dios no queremos que haya nada ni nadie que nos separe de esa intimidad con Él. Por eso la ley se vuelve una bendición para nosotros. Entre más estudio de la ley, no para vivir por la ley, ya sé que la ley no me ofrece vida, ya sé que la ley no me perdona mis pecados. No estudio la ley para que me haga mejor y me gane un favor con Dios, no. Estudio la ley porque la ley me refleja el carácter absolutamente santo de Dios. Y aprendo lo que le agrada y lo que le desagrada. Y cuando la ley entonces me apunta hacia lo que es pecaminoso, no quiero evitar eso, quiero dejar eso, quiero por todas formas alejarme de eso que le ofende a Dios, y eso es lo que la ley me ayuda, en eso me sirve, me apunta hacia lo que es pecaminoso. La ley entonces, que vino después de que la promesa fue dada por fe, fue establecida. Escucha, la ley entonces que vino después de que la promesa fue dada por fe,
La ley fue establecida entonces para hacernos, escucha, para hacernos y para mantenernos alertas de la justificación por fe que necesitamos, tal como Abraham recibió y experimentó esa justificación por fe. Y esa misma justificación por fe es lo que necesitamos. Y la ley cumple su trabajo cuando me apunta y me dice, eso no le agrada a Dios. Obviamente, si no le agrada a Dios, eso no puede Dios justificar. Entonces, por fe, clamo a alguien que sí puede justificarme, alguien que cumplió toda la ley por mí y que se llama Cristo Jesús. Y que con su muerte y su resurrección me ha dado salvación y vida eterna. Y yo entonces estoy en este lugar en donde mi relación con Dios es por esa justificación por fe que he creído en la obra completa de redención en Cristo Jesús, que me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿No es maravillosa la palabra de Dios? Por supuesto. Continuamos la semana que viene y mientras tanto continúen orando para que Dios nos dé sabiduría y revelación y podamos entender de estas cosas de manera clara. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, maravillosamente bueno, y en tu palabra nos has enseñado las cosas que a ti te agradan, las cosas que te desagradan. Gracias por tu ley, que nos revela tu carácter absolutamente santo. Y es en esa necesidad que sentimos en nuestro corazón de estar en esa intimidad contigo que entendemos, si Dios es santo, no puedo acercarme a mi Dios si estoy en estas cosas que la ley me dice que son pecado. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu ley, que nos enseña lo que te desagrada, y es tu Espíritu en nosotros que nos guía a las cosas que traen honra y gloria a tu nombre. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.